Buenas tardes. Hoy en este programa jurídico vamos a discutir sobre cuáles son los pasos y requisitos legales para la compraventa de un bien inmueble, un tema que quizá sería de mucha ayuda tanto para quien está en el derecho, tanto para quien quiera poseer un bien inmueble. Hoy en este programa vamos a contar con 6 licenciados, los cuales se van a explayar en un tema específico. La primera de las colegas será la licenciada Lupita Rangel, que dará a entender los requisitos legales y esenciales para la compraventa de un bien inmueble. Después tendremos al licenciado Sergio Raúl Ortiz, quien nos va a explicar el pago de los impuestos que se deben pagar en la adquisición de un bien inmueble. Después se le cederá la palabra a la colega Arely Castillo, quien va a explicar los documentos legales que se debe de tener los inmuebles, en específico la constancia catastral. Acto seguido, le cederemos la palabra a la licenciada Rosario Sánchez, que va a hablar sobre el avalúo requisito para la compraventa de un bien inmueble. Ya para terminar, el licenciado Alejandro Arenas hablará del certificado de libertad de gravamen. Y para el cierre tendremos a la licenciada Guadalupe Espíndola, que nos hablará de la escritura ante el notario público y la anotación en el registro público de la propiedad, siendo este el tema del cierre. Y así comenzamos hoy este programa con la licenciada Lupita Rangel, que será la primera en introducirnos a este. Buenos días, soy la licenciada Guadalupe Rangel y hoy hablaremos sobre el tema los requisitos legales y esenciales para la compraventa de un bien inmueble, para lo cual comenzaremos por saber qué es un bien inmueble. Un bien inmueble es aquel bien que no se puede transportar de un lugar a otro debido a sus características, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o deterioro, ya que forma parte de un terreno, de manera que los bienes inmuebles son caracterizados por su posición física, es decir, se mantienen inmóviles en el lugar que les asignó la naturaleza. La propiedad de un inmueble se puede adquirir de forma onerosa o gratuita, a través de un contrato de compraventa, por donación, por herencia, por usucapión o prescripción positiva, es decir, por el transcurso del tiempo. En la actualidad, la compraventa de un inmueble es una de las transacciones más importantes en la vida de una persona, ya que implica una gran inversión en tiempo y dinero. Por esta razón, es esencial conocer los requisitos legales que se deben cumplir para llevar a cabo este proceso de manera correcta y evitar futuros problemas. En este artículo analizaremos los principales requisitos legales que se deben tener en cuenta para la compraventa de un inmueble, incluyendo aspectos como la documentación necesaria, los impuestos y las obligaciones de las partes involucradas, para lo cual mencionaremos las siguientes. Primero, realizar la compraventa ante un notario público. Segundo, presentar los documentos necesarios, como el título de propiedad, el certificado de libertad de gravamen, las boletas de pago de servicios y predial, el registro federal de contribuyentes, el comprobante de domicilio y la carta de autorización de crédito. Tercero, registrar la transacción ante el SAT. Cuarto, verificar el valor declarado del inmueble corresponda con el valor del mercado. Quinto, conservar todos los documentos relacionados con la compraventa. La compraventa de un inmueble es un proceso que requiere varios trámites y documentos. En primer lugar, es necesario contar con un contrato de compraventa que establezca las condiciones de transacción, como el precio, la forma de pago y la fecha de entrega. Además, debe verificar la legalidad y situación del inmueble. Para ello se necesita una escritura pública que acredite la propiedad y el registro de esta misma en el registro público de la propiedad. También se requiere el pago de impuestos, como el impuesto sobre la transmisión patrimonial o el impuesto sobre el valor añadido, IVA, dependiendo de la naturaleza de la operación. Es importante contar con un notario que pueda validar la firma de las partes y dé fe pública del contrato de compraventa realizado
y el pago de los impuestos. Por último, es recomendable contar con un asesor legal que pueda orientar al comprador y al vendedor en todo el proceso relacionado con la compraventa. Ahora cedo los derechos a la licenciada Alejandra, quien continuará ilustrándonos con este gran tema. Gracias. Así es, licenciada Guadalupe Rangel, como usted bien lo dice, uno de los requisitos indispensables que nosotros requerimos para la adquisición de un bien inmueble es el certificado de libertad de gravamen. Y este es un documento expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en donde se rinde un informe o se da fe sobre la situación que guarda un inmueble. Con este documento se ampara y se da certeza de que una propiedad a la que se le denomina inmueble está libre de cualquier adeudo o embargo. Con dicho documento se acredita ante una autoridad la situación jurídica que guarda la propiedad. Para poder gestionar un certificado de libertad de gravamen es necesario contar con los datos registrales del predio o inmueble del cual se requiere conocer el estado que guarda. Una vez que se realice la búsqueda dentro del registro público, se podrá emitir el certificado correspondiente. Así también, este certificado nos sirve para acreditar la propiedad de un bien inmueble, esto en los casos en que existe una adjudicación, donación, una compraventa, una hipoteca, un embargo y demás, siendo que este acto jurídico es inscrito en el registro público de la propiedad. Y hecho esto, tenemos unos datos de registro que anteriormente se realizaban en inscripciones a través de libros. El primer libro era de propiedades clasificado en predio mayor y predio menor. El segundo de hipotecas, el tercer libro era de contratos, el cuarto de sociedades, el quinto libro era el libro copiador, el sexto el de comercio. Siendo así que a partir del año 2012 se crea un folio real de todos los inmuebles, por lo que hoy ya no existen predios mayores o menores, sino folios reales. De este folio se expide un certificado que acredita la propiedad y cada que realizamos un trámite solicitamos un certificado de libertad de gravamen, reportando que el inmueble se encuentra gravado, hipotecado, embargado, tiene alguna anotación marginal, o se encuentra en algún litigio o demás. Este estatus aparece en este documento llamado Certificado de Libertad de Gravamen, acreditando a quién pertenece la propiedad de este inmueble, qué gravámenes tiene y en qué condiciones se encuentra, recalcando así que este documento es de suma importancia para adquirir un inmueble porque nos da una certeza jurídica del inmueble que estamos adquiriendo. Bueno, pues eso es todo por mi parte, pero continuamos con la licenciada Areli, que nos comparte más información. Hola, soy la licenciada Areli Castillo Gudiño y en esta ocasión te hablaré sobre los requisitos importantes para la adquisición de un inmueble. Es necesario reconocer la importancia de ciertos documentos legales que debe de tener en orden dicho inmueble. Uno de ellos es la constancia de clave y valor catastral. Empezaré por su definición. Es un documento oficial alfanumérico otorgado por la oficina catastral de cada municipio, el cual debe contener información relacionada con las características del inmueble en cuanto a superficie, área de construcción, en caso de tenerla, su valor catastral y su clave. Esta constancia nos ayuda a identificar las características de un inmueble y sirve para que el propietario del inmueble contribuyente ofrezca mayor seguridad jurídica a las personas con las que se establece contratos de compraventa o arrendamiento. De igual manera, contar con este documento sirve para combatir los fraudes en el sector inmobiliario y brindarles respaldo jurídico al inmueble, ya que esta información es pública y se puede constatar en la oficina de catastro del municipio en donde se encuentra el inmueble. Dentro de este documento se debe precisar la siguiente información. 1. Información administrativa, que hace referencia al nombre del contribuyente, en este caso el propietario, así como ubicación del inmueble y el domicilio donde recibir notificaciones. 2. Información catastral, lo relacionado con la superficie del terreno o predio
el área construida con su año de construcción o última remodelación, tipo de construcción y, según el caso, instalaciones especiales, obras complementarias y el valor unitario del predio y de construcción, así como el valor catastral del inmueble. 3. Información fiscal. En cuanto al pago de impuestos prediales, en pocas palabras, su constancia predial actualizada conforme al ejercicio fiscal que se expide y en qué rango se encuentra ubicado. Esta constancia se requiere cuando alguna persona realice trámites de escrituración del inmueble, ya sea de forma administrativa o por la vía notarial. De igual manera, cuando desea conocer su valor catastral para efectuar algún pago de impuesto o finalmente en caso de necesitar comprobante de haber cumplido con las obligaciones fiscales. También puede solicitarse en trámite de compraventa de inmuebles o arrendamiento para dar fe que el inmueble está en orden tanto jurídica, administrativa y fiscalmente. Esta constancia de no adeudo de predial, así como también la constancia de no adeudo del agua, es un documento que se requiere para comprar o vender casas y terrenos o para solicitar un crédito de vivienda. Este documento acredita que el inmueble está al corriente en sus pagos de agua potable e impuesto predial. En la Ciudad de México se puede obtener una constancia de adeudos de derechos por suministro de agua que indica los periodos que se adeudan. El trámite lo realiza el propietario o usuario del inmueble. Pasaremos con la licenciada Rose. ¿Qué tal, compañeros? Soy la licenciada Rosario Sánchez Benítez. En este podcast vamos a hablar sobre el evalúo de una propiedad. Vamos a comenzar diciendo qué es el evalúo de una propiedad. Es un documento oficial que indica el valor real de un inmueble y el cual es importante por varias razones, como son para solicitar un crédito hipotecario, también nos permite conocer el precio de las escrituras, los impuestos, los honorarios del notario. También con el evalúo que podemos hacer con el perito, podemos contratar un seguro. ¿Quién hace el evalúo de la propiedad? Pues lo hace un perito evaluador certificado y el cual inspecciona la propiedad. ¿Qué es lo que tiene que inspeccionar en la propiedad? El número de habitaciones, los metros cuadrados, la zona en la cual se encuentra la propiedad, material de la construcción, tipo de suelo, ubicación del inmueble, precio del mercado, estado de conservación y antigüedad de la propiedad. El evaluador perito nos hace el documento y determina cuál es el valor actual de esa propiedad. Cedo los micrófonos a mi compañero y al licenciado Sergio Raúl Ortiz Mendoza. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Soy el abogado Sergio Raúl Ortiz Mendoza. Agradezco el uso de la voz a mi colega Rosario Sánchez Benítez. Quiero compartir con ustedes los diferentes pagos e impuestos que se realizan al momento de llevar a cabo una escrituración. He de mencionarles que estos pagos o impuestos son en relación al valor determinado en el documento denominado avalúo. Entonces, como primer pago, tenemos los honorarios al notario público, los cuales van desde el 1, el 2 y hasta el 3% del valor en el avalúo. Esto según la entidad federativa. Como punto número 2, tenemos el impuesto sobre la renta. Este impuesto son las gananciales obtenidas del bien que se enajena en relación al valor pagado
en el momento de su adquisición. Asimismo, les comparto que el impuesto es variable, con un límite inferior del 1.92% y el superior del 35%. Esto dependiendo del monto de la utilidad obtenida. Asimismo, les comparto que este impuesto puede ser exento de pago, cumpliendo los siguientes requisitos. Estar al corriente del pago de los servicios tales como el predial, el agua y la luz. Pero más importante aún es acreditarle al notario público que el bien que se enajena ha sido habitado por el vendedor por los últimos 3 años. Este impuesto es o puede ser exento una vez cada 3 años, acreditando lo antes dicho. Como punto número 3, tenemos el impuesto al valor agregado, el IVA. Este impuesto se carga únicamente a los predios con usos comerciales, es decir, bodegas, oficinas, locales comerciales, estacionamientos, etc. Y el impuesto del IVA corresponde al 16%. Como punto número 4, tenemos el impuesto sobre transmisión de dominio. Este impuesto se paga en el municipio, en las arcas municipales, para las cuales, según la dependencia, o mejor dicho, según la entidad federativa, son denominados de diferente manera, pero viene siendo la misma oficina, ya sea el predial, el catastro municipal o la recaudación municipal. El impuesto va desde el 2% y hasta el 3%. Las condiciones se establecen en la ley de ingresos de cada municipalidad. Por último, tenemos el registro público de la propiedad. En este acto, al momento de llevar la escritura para su incorporación en dicha dependencia, es decir, en el registro público de la propiedad y comercio, se van a realizar 3 pagos. Uno es la cancelación del registro anterior. 2 es la apertura al nuevo registro, al nuevo titular. Y 3 es el impuesto calculado en base al 0.5% sobre el valor del avalúo, y sobre ello es el pago que se tiene que realizar. Es importante también que en este concepto hay algunos otros cargos o cobros cuando en la escritura se señala un usufructo vitalicio o se señala un beneficiario del bien. Entonces, cuando la escritura tiene una cláusula de beneficiario, pues se agrega un cargo o un costo más. Agradezco mucho sus atenciones y le cedo el uso de la voz a la licenciada Guadalupe Espíndola. Gracias por el micrófono. Soy la licenciada Guadalupe Espíndola Gómez y continuamos hablando sobre la compraventa de un bien inmueble. En el momento que la compraventa llega ya con el notario, este pide la escritura de la cual se desprenden los antecedentes de propiedad del bien inmueble, materia de la compraventa. Posteriormente solicita a la tesorería la sábana para verificar los adeudos de agua y prediales. Paralelamente solicita al registro público el certificado de libertad de gravamen. Y ahí mismo da el primer aviso preventivo a que se refiere y dando cumplimiento al artículo 3016 del Código Civil para la Ciudad de México. Para el caso de que exista un reporte en la sábana sobre el adeudo que exista por parte de la parte vendedora, entonces esta deberá cubrirlo, y una vez cubiertos los adeudos de las contribuciones,
Entonces, ya con el certificado de gravamen del que se advierta que no exista limitación de dominio y algún gravamen, como puede ser hipoteca o algún embargo o algo por el estilo, entonces procede a elaborar la escritura teniendo 30 días para firmarla. Una vez que se ha firmado, solicita a las partes interesadas el dinero para el pago de los impuestos correspondientes, mismos que ya nos hicieron favor los licenciados de explicarnos en qué consisten estos impuestos. Algo importante a señalar es que estos impuestos van a depender del avalúo, que también ya nos hicieron favor de explicarnos los licenciados anteriormente. Se manda a evaluar el bien inmueble por un perito autorizado por la tesorería, y esto es importante, como lo dije hace ratito, ya que en base a los valores que arroje se realizará el cálculo del impuesto sobre la renta, asimismo como el impuesto por la adquisición de bienes inmuebles. Por ello, una vez que son cubiertos esos impuestos, el notario puede autorizar de forma definitiva la escritura y ya estará en condiciones de expedir el primer testimonio, que se va a inscribir en el registro público de la propiedad. Algo importante a resaltar, que en el momento de que se firme la escritura debe de identificar perfectamente bien a las partes, solicitándoles sus identificaciones, mismas que forman parte de lo que se va a llamar la relación de identidad de documentos, que se agrega al apéndice de la escritura junto con el certificado de libertad de gravamen, junto con todo lo que arroje la sábana y también el avalúo correspondiente, el pago de los impuestos correspondientes y todos los documentos en copia certificada para formar el primer testimonio. Bueno, muchas gracias. Con este subtema cerramos el podcast, un espacio yo creo que para la cultura jurídica. Muchas gracias.